Fecha antigua. Concluimos en esta parte cuando hablábamos de los distintos personajes en la historia que recibieron contacto profético o contacto con seres de las estrellas que les entregaron profecía. Aclarábamos en el primero de que ellos como tal, los nombres que ustedes ven allí, en su gran mayoría, no es que sean en sí profetas, sino que han sido el medio por el cual los hombres de las estrellas han transmitido el plan profético a la tierra. Hablo del caso de Parravicini, de Nostradamus, también en el caso de Malaquías, los 9 tiempos, que fue dictada a un hombre contacto en los 70, de él vamos a hablar un poco más en esta segunda parte, y ellos fueron el medio, ¿no? No son ellos los profetas, no son ellos los que crearon la profecía, ni se les ocurrió, fueron los que recibieron el mensaje y lo transmitieron, pues algunos en escritos, otros hicieron dibujos, como el caso de Nostradamus y también Parravicini con sus famosas psicografías, y así fue que el mensaje fue llegando. Bueno, la condición que tienen todas las profecías es que anuncian el fin del tiempo o el final de unos acontecimientos que, digamos que históricamente o durante muchísimo tiempo han estado gobernando al mundo. Hablo de unos poderes y hablo de unos gobiernos que han sometido a la humanidad durante miles de años. 4 poderes que proféticamente fue anunciado en el libro de Daniel del Antiguo Testamento que caerían al final del tiempo por una piedra que no es cortada por mano humana y que golpearía en la base de los pies de esa aleación de hierro y barro cocido para así desmenuzar la imagen. Y que de esa, digamos que de esa piedra surgiría un nuevo monte, ¿no? Que se levantaría como esa esperanza del nuevo tiempo. Una profecía que también vamos a tocar aquí, si ustedes ven en la parte izquierda, se logra ver una parte de la estatua, allí la ven al lado del león. Esa es la imagen que vio Daniel y que todas las profecías durante todas las épocas anunciaron que eso terminaría, porque precisamente ha sido el sistema de control que ha subyugado a la humanidad desde que la organización extraterrena del dragón cayó aquí hace cientos de miles de años. Yo les decía que es una batalla que comenzó en los cielos, como dice ahí, en el espacio exterior. Y esa batalla dio como resultado la caída, ¿no? De esta organización, el dragón y sus ángeles. No veamos el dragón como un monstruo, literalmente hablando, sino que el Apocalipsis, que es también un documento profético, toma estos símbolos para darnos a entender la procedencia y las características de esa organización. Es un dragón porque es reptil, porque es, pues el dragón bota fuego, ¿no? Fuego consumidor por la boca, es iracundo y es básico, ¿no? Instintivo, ¿no? Un animal reptil muy básico, y esa es la característica o la forma que esta organización tiene, ¿no? De comportarse. Y así han llegado a muchos planetas antes de pisar el planeta Tierra y han establecido allí, en esos lugares, esos mismos sistemas de control o ese mismo sistema de control que hoy en día está implantado en este lugar hace miles de años, ¿no? Hablo de la economía, el poder económico, hablo del poder religioso, hablo del poder político y hablo del poder militar. Y estos 4 sustentados en los pies de hierro y barro cocido, que son la mentira, ¿no? Estos poderes son sostenidos por la mentira. Una mentira, obviamente, apoyada por sus medios de comunicación, sus medios masivos de comunicación, que son los que sostienen esta mentira. Y esos poderes deben caer para dar paso a ese nuevo tiempo. Por eso dice, además de fin del tiempo, dice nuevo amanecer. Todas las profecías hablan de una esperanza. En sí el plan profético es esperanza. La profecía no es miedo ni destrucción como se nos ha querido decir. El hecho de que la profecía haya sido dictada y se esté ejecutando sobre el planeta, eso le da una esperanza a la humanidad. Porque la profecía se creó precisamente para devolverle a la humanidad ese tiempo pletórico que algún día tuvimos antes
de la invasión extraterrena negativa a este lugar. Es precisamente para preservar a la humanidad terrestre, para que la humanidad terrestre superviva, no sobreviva. Hay una diferencia entre sobrevivir y supervivir. Sobrevivir tiene que ver más con lo físico, ¿no? En un sustento físico, quizás construirme un búnker físico con alimento, con refugio y poder preservar el cuerpo, ¿no? Pero supervivir, la supervivencia es espiritual. El supervivir es del espíritu. Y eso es lo que la profecía busca, que la humanidad superviva. Porque evidentemente en todos los acontecimientos que se van a dar, morirá mucha gente. Eso hay que decirlo y hay que ser muy claros. Pues en todos los lugares, ¿no? Porque estamos hablando de que se sucederán guerras, sobre todo una tercera guerra mundial, que será catastrófica. Dicen algunos anuncios que 3/4 de la humanidad perecerán. Y también habrá muchos movimientos de la Tierra, movimientos telúricos, terremotos como nunca antes ha habido, y ahí también perecerá mucha gente. Pero no es que los hombres de las estrellas hayan estipulado esto pues porque ellos quieran que así sea, no, es el efecto, por eso hablábamos, y aquí voy a colocar las 7 dimensiones, cuando una de ellas, la tercera, dice que la profecía funciona bajo la ley de causa y efecto. Recuerden que aquí terminamos la vez anterior con estas 7 condiciones y ahora vamos a hablar un poquito más de ellas para continuar, ¿no? Para hacer el empalme. Entonces, les hablaba que esta situación se va a dar por causa y efecto. La principal causa o los culpables principales de toda esta situación es la invasión extraterrena del dragón. Ellos son los culpables y los que han hecho que la humanidad hoy en día se encuentre al borde del abismo. Pero digamos que al pasar el tiempo y al ellos ejecutar su manipulación, incluso manipulación genética, porque de eso vamos a hablar también, esta humanidad fue manipulada genéticamente cuando estos seres llegan aquí, por allá en el Génesis bíblico habla de esta manipulación genética, ¿no? Cuando dice que se le sustrajo una de sus costillas al Adán y se cerró la carne en su lugar. Y a partir de esa manipulación, uno de los efectos que sucedieron fue que se acortó el tiempo de vida. Si ustedes analizan en los tiempos más remotos, y allí está consignado en el documento bíblico, la gente antes vivía mucho más, hasta 1000 años podían vivir, 600, 700, 800 años. ¿Qué ocurrió después de la manipulación genética? Que se durmiera o se ocultara uno de los genes que permite la longevidad en estos cuerpos físicos. Esto se manipuló, se tocó y nuestro tiempo de vida se redujo a 120 años, sí, a 120 años como máximo. Por eso dice en el Génesis capítulo 6, si mal no recuerdo, que no contenderá el espíritu para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, más serán sus años, sus días 120 años. Entonces, esto está científicamente comprobado. Si ustedes investigan, se han hecho análisis genéticos de cuánto es lo máximo que estos cuerpos podrían soportar en años y el tope es ese, ¿no? 120 años. Habrá algún caso excepcional, porque lo he sabido de gente que pasa un poco más, pero no mucho más allá, quizás 122, 125 como muchos, pero será un caso entre 1 millón. Pero la media, el estándar es 120 años, que obviamente ya no llegamos ni siquiera a eso, llegamos 80, 90, 100, porque la manipulación comenzó por allá en el Edén, pero se mantuvo en el tiempo y ha generado sus efectos. Entonces, gracias a esa manipulación, cuya culpabilidad la tiene esta organización, pero más adelante en el tiempo la humanidad nos hemos hecho cómplices de alguna forma de esta organización. ¿Y cómo es que nos hemos hecho cómplices? Pues nos acostumbramos a vivir en el sistema que ellos nos ofrecieron, nos acostumbramos o le cogimos gusto a todo lo que ellos nos enseñaron, la promiscuidad, la violencia, la venganza, el odio, las emociones desbordadas, los vicios, todo eso, el ser humano en algún momento se acostumbró y en muchos casos nos quedó gustando. Y ahí es donde nos hicimos cómplices de esta organización.
Y el hecho de habernos hecho cómplices es lo que va a traer los efectos dolorosos que la humanidad va a vivir, guerras, destrucción y todo lo que hablamos ahora. Ese es el efecto, esa es la cosecha que la gran mayoría de seres humanos pues van a recibir, ¿no? Obviamente no todos, porque la misma profecía anuncia que hay una porción de la humanidad que hizo un trabajo espiritual, y ojo con lo que voy a decir, no solamente en esta vida, sino durante todos los tiempos y encarnaciones que hemos tenido durante muchos miles de años, miles de millones de años. Quizá usted sorprende, bueno, ¿cómo así encarnaciones? Sí, somos espíritus reencarnantes que hemos atravesado tiempos y edades y experiencias de vida que se han guardado en nuestros espíritus. Y de esto también vamos a hablarles porque precisamente esa es una de las esperanzas que tenemos como humanidad. La posibilidad de permanecer en el tiempo, si así lo deseamos. Entonces, esos seres humanos que han hecho un trabajo en el tiempo son los que la profecía anuncia como la humanidad o la pequeña porción, o en términos de Jesús, la pequeña manada de la esperanza. Por allá Apocalipsis le llamó 144,000, pero no solamente son los 144,000, habla Apocalipsis de que también hay una gran multitud. Entonces, hay unos 144,000 que se redimen y son quienes ejecutan parte del plan profético y se suman al plan profético, pero también están la gran muchedumbre que son ya pues millones de seres humanos que también van a supervivir en el planeta Tierra. Entonces, este plan profético que se anunció así, se viene ejecutando hace miles de años y se ha venido entregando por etapas. Y la etapa final de este plan inicialmente se dio en los años 70 con diversos contactos, la vez pasada hablamos un poquito de eso, y ese contacto entregó otras profecías como los 9 tiempos, el devenir, la profecía del país del norte del sur y otros anuncios de los cuales también les vamos a compartir. Entonces, eso se los menciono, se los comparto como a manera de introducción para que entendamos un poco más el origen y esencia del plan profético. Pero además decíamos y quedamos allí la vez pasada de que la profecía tiene 7 condiciones, que es dimensional, tiene espíritu, es viva. Ya hablábamos sobre la causa y el efecto, se lee por símbolos y señales, conforme un mapa de navegación codificado. Siempre da esperanza y es un ordenamiento, debe cumplirse. Hablábamos de la dimensionalidad de la profecía, cómo viaja a través del tiempo y del espacio y puede tener cumplimiento en una dimensión, en una época, pero traspasa las edades y tiene cumplimiento hacia el futuro. Sin embargo, además que la profecía tiene esa dimensión, esa condición, las profecías se dictaron para cumplirse en un tiempo específico al que ellas le llamaron en su gran mayoría el tiempo del fin. Es decir, todas las profecías convergen en un tiempo-espacio donde es su cumplimiento definitivo. Para ese tiempo final que solo nos podremos ubicar en la medida que logremos leer las señales. Jesús hablaba de que éramos capaces de leer las señales del cielo, pero no podíamos leer las señales de los tiempos. Entonces, cuando todas las señales proféticas estén convergiendo en un tiempo-espacio, ese es el tiempo del fin. Una de las señales contundentes son los 4 poderes que les hablaba ahorita. Otra de las señales fue la venida de los hombres de las estrellas en los años 70 a entregar ese conocimiento. Otra de las señales es la apertura del mensaje profético y la interpretación profética que se despertó en muchos hombres inicialmente en América Latina. Es decir, la profecía estuvo sellada durante mucho tiempo y hace muy pocos años empezó a abrirse la interpretación. Es decir, empezamos a entender los símbolos y el mensaje profético por la inteligencia genética que se fue despertando en muchos hombres, como les decía inicialmente en América Latina. Entonces, las profecías así hayan sido dictadas hace miles de años
y algunos creyeron que se cumplieron por allá, ellas dimensionalmente tienen vigencia hoy, en este presente. Y es viva porque no solamente son conocimientos que están en libros, ¿no? Plasmados en libros, sino que estos acontecimientos que ella narra son vivos y son ejecutados en muchos casos por hombres que comprenden la profecía por haberla estudiado, la viven y la aplican, la ejecutan. Por ponerles un ejemplo, se anunció por varios documentos que el mensaje profético y el mensaje del Cristo tendría que ser predicado a todas las naciones. Así lo dijo Jesús en los evangelios. Se predicará este evangelio por todas las naciones. Y eso ha venido ocurriendo, pero no el mensaje de las religiones, obviamente, porque las religiones predican por todo lado. Pero ese mensaje que entregan las religiones, mensaje que ha sido tergiversado y manipulado por estas organizaciones, hasta el día de hoy no ha salvado a la humanidad. Ellos venden salvación y predican salvación, pero no ha levantado a la humanidad, al contrario. Estamos, digamos que en una situación muy compleja, donde si ese mensaje hubiese dado resultados, seguramente la realidad fuese otra. Estoy hablando del verdadero mensaje del Cristo, los símbolos que él plasmó en sus evangelios y en otros documentos se empiezan a abrir y ser comprendidos por la humanidad. Es decir, eso que él dijo de, de aprender a perdonar, perdonar 70 veces 7, de ofrecer la otra mejilla, de comer su carne y beber su sangre. Todos los símbolos que él dejó empiezan a comprenderse. Como dice el himno de Colombia, se comprenden las palabras de aquel que murió en la cruz, y murió en la cruz, pero luego resucitó, ¿no? Faltó ese pedacito allí. Y eso se empieza a comprender por lo que les decía, ¿no? Ha habido un avance en el tiempo y espacio de la humanidad terrestre, un avance mental, espiritual e incluso un avance genético, ¿no? Cuando hablo de genético, también me refiero a memorias que tenemos guardados en nuestras células que gracias a ese avance espiritual empiezan a despertarse. Entonces, la profecía conforma ese mapa de navegación, ¿no? Mientras voy hablando, voy tocando las distintas dimensiones, ¿no? Hablé de dimensional porque es viva, porque es ejecutada por los hombres. Ya hablamos de la causa y efecto y estoy hablando, acabo de hablar de símbolos y señales que se abren, ¿no? Así fue dictada toda la profecía. Y así se conforma este mapa de navegación, es decir, que cuando usted ve una señal que se cumple, primero debe comprender y entender qué señal es para ubicarse en el tiempo y enseguida saber qué paso dar hacia el futuro. Hay momentos que la profecía anuncia, por ejemplo, que va a haber guerra, y en ese instante de guerra muchos anuncios nos dijeron que había que estar, digamos, en lugares altos o estar alejado de las ciudades, en tierras, eh, en el campo, porque solo en esos lugares podremos sobrevivir a esos acontecimientos. Entonces, ¿cómo voy a saber yo en qué momento tengo que dejar las ciudades? Cuando ya vea el cataclismo encima, que ya sea muy difícil huir, o quizás si leo las señales con anticipación podré reaccionar mucho más rápido. Esa sería la mejor opción, ¿no? Pero solamente quienes comprendan y tengan acceso a este plan van a saber en qué momento dar los pasos. Ha habido muchas ocasiones por muchas personas que pues bueno, se toman la profecía y empiezan a anunciar que, bueno, se acabó el mundo. Y se han dado muchos casos famosos, sobre todo en los últimos años, desde que empezó el nuevo milenio del 2000, todos los años se acababa el mundo, ¿no? Y hubo varias fechas que se anunciaron por allí y bueno, no eran. ¿Esto qué generó? ¿Cuál es el efecto que genera en la persona que no está preparada y no ha comprendido el plan? Porque no tiene acceso a él de forma directa, sino que espera que otro le diga qué es lo que tiene que hacer. Ha generado, por ejemplo, que muchas personas abandonen a su familia, vendan sus pertenencias, vendan sus casas para irse corriendo, boten sus trabajos. Y llega el día y no se acaba el mundo, y cuando se dan cuenta que no ocurrió nada de lo que se había anunciado, entonces
quedan decepcionadas, le echan la culpa a la profecía, le echan la culpa al plan, y la profecía no tiene nada que ver con eso. Tengamos en cuenta que el mensaje no se anunció para ser cumplido por fechas de calendario, por eso es un mapa de navegación con símbolos y señales. Solo así me puedo ubicar. Y bueno, la profecía, como hablábamos ahora, siempre da esperanza. Todas las profecías tienen un mensaje de esperanza. No es el final de la humanidad. Lo que se va a acabar es el mundo, los sistemas de gobierno que hasta ahora han subyugado a la humanidad. Pero no será el fin del planeta, no será el fin de la naturaleza, no será el fin de los animales, no será el fin de la humanidad. La vida seguirá, pero sí hay algo que debe terminar. Y los seres humanos que estén desesperadamente apegados al sistema seguramente perecerán con él, porque no pueden vivir sin él. Gran parte de la humanidad ama el sistema, da la vida por el sistema, y veámoslo en lo que está sucediendo actualmente. ¿Cuánta gente no se siente desesperada porque no puede salir, porque no puede hacer sus negocios, porque la situación económica pues nos está tocando a todos? Pero la gente no concibe en muchos casos cómo sería vivir sin el dinero, cómo sería vivir sin, qué sé yo, sin fútbol, cómo sería vivir sin salir los fines de semana de fiesta, porque como pues ahora mismo todo está detenido. Hay gente que digamos, le cuesta mucho esta situación, pero hay otras personas que se han preparado y han comprendido mucho estos temas y empiezan a desprenderse poco a poco de eso, porque en el momento que el sistema caiga definitivamente, muchos sufrirán y a todos evidentemente nos va a afectar, pero quienes se hayan preparado con anticipación podrán tomar decisiones acertadas en ese momento digamos que de caos, ¿no? Que podríamos llamarlo así. Y bueno, a lo último es un ordenamiento en la séptima condición y debe cumplirse. Es decir, muchachos, la profecía va porque va. No es porque yo se los diga aquí, porque yo, digamos, lo único pues, que soy es investigador de estos temas, pero sí soy un convencido de la fiabilidad del plan profético y de su cumplimiento. Si no fuese así, no estuviera aquí hablando con ustedes, estuviera haciendo otra cosa. Si hago esto es porque sé que mucha gente necesita escuchar esto, necesita escuchar que sí hay una esperanza, que sí hay un plan de supervivencia y que la humanidad, a pesar de las situaciones complejas, va a permanecer, los que quieran, por supuesto. Entonces, no es algo de que vamos a ver si se cumple, se está cumpliendo, pero no se va a cumplir como yo en mi razón quiero que se cumpla. Por ejemplo, yo cuando empecé a conocer de esto decía, uy, ojalá se acabe el mundo rápido para no tener que seguir trabajando. Es decir, lo decía hace, no sé, 5, 4 años atrás, 6 años, no recuerdo. Pero era un afán porque siempre he estado incómodo en este sistema, porque, digamos, sabemos que es un sistema esclavizante. Usted puede que gane mucho dinero, que tenga un trabajo genial, pero el día que decidan votarlo de la empresa lo van a hacer y no van a considerar pues que usted va a necesitar ese dinero para poder seguir comprando las cosas, ¿no? Que necesita en su casa. Es decir, es una estabilidad ficticia y veámoslo en lo que está sucediendo. Hace 2 meses el mundo estaba normal, las personas en sus trabajos y hoy en día, ¿cuánta gente ha perdido sus empleos? Es impresionante. Es decir, que aquella estabilidad que sentíamos segura hoy ya no es. Entonces, eso nos advierte de que las cosas realmente trascendentales, en su gran mayoría como humanidad, no las estamos buscando dinero. Y es momento de buscar espíritu. El espíritu es lo único que va a supervivir. Y no quiero decir con esto de que no haya posibilidad de que veamos todos estos acontecimientos y tengamos la posibilidad de vivir en un nuevo tiempo de forma física, ¿no? En este cuerpo. Claro, muchos lo harán. Pero si usted hizo un trabajo y muere físicamente, no quiere decir que es el fin. Usted seguramente volverá en ese nuevo tiempo, reencarnado en otro cuerpo, para seguir aprendiendo. Vamos a hablar
Hablamos la vez pasada de quiénes trajeron la profecía, desde qué lugar la trajeron. Pero vamos a tocar quiénes la crearon, el plan, quiénes crearon el documento que llamamos profecía. Bueno, documento no, porque es un mensaje. Hay varios documentos que condensan el mensaje profético. ¿Y quiénes son los señores que lograron ver el futuro de la humanidad para poder plasmarlo en una información de un calibre y una inteligencia superior? Y que posteriormente entregaron a mensajeros que asumieron la labor de traerla a este pequeño planeta Tierra, a entregársela a una humanidad subyugada por esa organización negativa para que esa humanidad se levantara en un tiempo-espacio específico. Esa imagen que están viendo allí es el trono que habla Apocalipsis 4. El trono de Apocalipsis 4, cuando habla de 24 ancianos que se sientan en 24 tronos, y hay un trono central donde irradia, ¿no?, un arco iris y 4 seres vivientes alrededor, y frente al trono también hay 7 lámparas de fuego. Estos son símbolos, recuerden, la profecía fue dictada a través de símbolos. Y este plan profético fue creado y gestado precisamente por lo que Apocalipsis anuncia, ¿no? El trono donde se sienta el Cordero. Lo que Daniel llamó también hace 2600 años el anciano de días, cuando dice en Daniel capítulo 7, si mal no recuerdo, que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días y su cabeza era blanca como lana limpia y su vestido era blanco y sus pies como el bronce bruñido y su voz como estruendo de muchas aguas. Pero es la misma descripción que hace el Apocalipsis cuando se le presenta a Juan el Cristo. Y Juan dice que el que se le apareció tenía el mismo aspecto, ¿no? Cabello blanco, una ropa blanca, un cinto de oro en el pecho. Y ese que se le presenta a Juan en Patmos para dictarle el Apocalipsis es el mismo anciano de días que habló Daniel. Y ese mismo anciano de días que habló Daniel y el que le dictó la profecía a Juan es el mismo Cristo que vino hace 2000 años, que encarnó en este planeta Tierra como Jesús de Nazaret, como un hombre terrestre. Pero Jesús no era de aquí, evidentemente. Jesús hace parte del plan extraterreno para restitución del hombre terrestre. Encarnó como Jesús y transmitió el mensaje. Por eso dice el Apocalipsis 19 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa? Que la profecía tiene un espíritu porque es viva. Y ese espíritu de la profecía, cuando habla de la profecía, no está hablando solamente de la profecía bíblica. Entiéndame, cuando hablo de profecía estoy hablando desde la primera profecía que fue dictada hasta la última en todos los tiempos y lugares del planeta Tierra, continentes y personajes que la recibieron, en todos los que hemos hablado, no solamente bíblica. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Es decir que, vamos a llamarlo de esta forma, ¿no? El jefe, bueno, jefe suena como feo, ¿no? Digamos que el regente del plan profético para el planeta Tierra es el Cristo, o anciano de días, como le llamó Daniel. Y ese trono que habla ahí Apocalipsis, que está en el cielo, obviamente no es el cielo que hablan las religiones, ese cielo donde pues están los angelitos y todo esto. Aquí está hablando de un trono universal. Aquí está hablando del universo, de los planetas, de las estrellas. Aquí está hablando de jerarquías de luz. Jerarquías que tienen por responsabilidad la preservación de este planeta Tierra. Entonces, estas jerarquías determinaron, porque son responsables de la preservación de la vida en este planeta, fueron las que gestaron y crearon este plan profético. Estoy hablando de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes,
y del anciano de días. Son jerarquías de luz que regentan nuestra galaxia. Y sobre este trono y la condición que ellos tienen, también en futuras entregas les vamos a profundizar sobre estas jerarquías, porque esto no es algo religioso. Ojalá pues me estén comprendiendo. Esto es algo, son inteligencias que son antes de la existencia de estos mundos, sobre todo del planeta Tierra. Y estas jerarquías determinaron hace aproximadamente 150 millones de años hacia el pasado, determinaron que sobre el planeta Tierra se iba a ejecutar el plan final para la destrucción de la fuerza oscura y, y el levantar de la humanidad terrestre. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en los diversos contactos de hombres de las estrellas, ellos fueron entregando informaciones. Esta es una de ellas. Esto que les estoy mencionando, recuerden, es el origen de la profecía. Resulta que cuando se da la batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles, se dice que esta batalla entre ambos bandos, obviamente en otros planetas y lugares, ocurrió precisamente hace 150 millones de años. Entonces, cuando se genera este caos, porque estos invasores destruyeron muchos planetas y sistemas en la Vía Láctea, estamos hablando de una situación muy compleja a nivel galáctico. Estoy hablando solo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Entonces Miguel y sus ángeles comenzaron la persecución, porque Miguel y sus ángeles son estos hombres de luz que preservan la vida y preservan las leyes eternas en los planetas. Yo les estoy hablando de leyes eternas y estas leyes son desconocidas aún por la humanidad terrestre. Nosotros nos regimos por las leyes del mundo, ¿no? Que están escritas en documentos que pues manejan los jueces, abogados, que muchas veces las tergiversan para sus intereses. Esa no es la ley eterna. Esas son leyes mundanas que también perecerán. Les estoy hablando de las leyes que sostienen la vida del Sol, que sostienen la vida de los planetas, que sostienen la vida de las galaxias, las leyes que sostienen, que nos sostienen vivos a nosotros, las leyes que generan que exista vida en todos los rincones del universo. Estoy hablando de esas leyes que estos hombres de Miguel y sus ángeles, hombres de luz, batallaron en aquellos tiempos para preservar, para que esta organización oscura no destruyera. Entonces, como se generó ese caos, se necesitó de un plan de restauración y ese plan se llama profecía. Lo trajeron al planeta Tierra mucho tiempo después porque ya se sabía con antelación que la finalidad de encerrar al dragón aquí, en este lugar, era para su destrucción. Que muchos se habrán preguntado cuando terminamos la vez pasada, bueno, ¿y por qué cayó aquí? ¿Por qué no cayó en otro lado? ¿Por qué lo tuvieron que traer para acá, en este planeta? ¿Por qué tenemos tan mala suerte que nos echan ese engendro aquí y hace todo lo que hace y hoy en día pues estamos padeciendo? Entendamos esto. El plan determinó que así sucediera porque este planeta es un lugar especial, porque aquí se encuentra una raza humana especial, con las condiciones espirituales para en un tiempo-espacio determinado levantarse y con su levantar contribuir a la destrucción de esta fuerza oscura. Eso determinó el plan. No es que seamos desafortunados, sino al contrario, tenemos una noble tarea, una noble misión de, si así lo queremos, porque el plan evidentemente no es para todo el mundo, es primero para el que le llegue, lo comprenda y decida ejecutarlo. Si así lo queremos, levantarnos. Pero, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a contribuir con la erradicación de esa maldad sobre la tierra todavía con vicios? Entonces hay que hacer un trabajo que contemple la purificación de nuestros sentidos, la purificación de nuestras mentes, la purificación de nuestro cuerpo, la purificación de nuestro espíritu. Y nuevamente les digo, no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con una transformación consciente que entre más seres humanos lo hagan, entonces la esperanza que fue dictada hace mucho tiempo empieza a tomar forma.
y empieza a hacerse una realidad. En otras palabras, como lo dijo Juan el Bautista, para que cambien los reinos, primero tendrán que cambiar los hombres. Esa batalla, ahí lo ven graficado, ahí está Miguel luchando contra el dragón. Todo esto son símbolos, recuerden. Yo quiero que nosotros, por un momento, tratemos de pensar más allá. No son personajes con alitas y un monstruo, no, estamos hablando de seres humanos, los de Miguel y sus ángeles, seres humanos que, al igual que nosotros, en algún momento padecieron esto, pero ¿cuál fue digamos, qué fue lo que ellos hicieron? Se levantaron, es decir, se transformaron, preservaron la vida de ellos, de sus familias, de sus humanidades y de sus planetas. Y con esa autoridad pudieron perseguir al dragón, es decir, echarlo fuera. Y ese dragón se vio, digamos, con la necesidad de huir y esconderse aquí. ¿Y qué es lo que se le pide a esta humanidad? Que haga lo mismo, que se transforme, se levante y erradique, ayude a erradicar esta organización. Y ustedes dirán, ah, pero después de aquí se va para otro lugar. No, aquí es el final de esa organización. Por eso todas las profecías llegaron a este planeta, no hay otro donde van a llegar. Y aquí hay muchos de los mensajeros, esta imagen que están viendo, pertenecientes al plan de la luz. Estoy colocando los más importantes, entre comillas, obviamente sin desmeritar otros que ha habido, pero estos son los que tenían unas misiones específicas dentro del plan profético. Está el primero, Enoc, cuyo libro apócrifo, pues obviamente no fue incluido en el concilio de Nicea. La misión de Enoc fue denunciar la caída. Enoc, al momento que llega al planeta, estos seres estaban prácticamente, estos seres o más bien entidades, ¿no? Como hace poco Alejo me hacía la sugerencia de que ni siquiera merecían que les llamásemos seres, ¿no? Porque los seres son de la luz. Estas entidades que llegaron pues en ese tiempo, Enoch los denuncia. Si ustedes leen ese libro, ahí ustedes van a encontrar la denuncia que él hace y cómo él muestra ahí lo que ellos nos enseñaron a hacer para poder manipularnos, entre otras cosas la genética. Nos enseñaron la guerra, nos enseñaron, a las mujeres les enseñaron la vanidad, maquillarse, colocarse aretes, nos enseñaron el tema de la brujería, los encantamientos, le enseñaron a la mujer desde aquella época el aborto. Eso está ahí en el libro de Enoch. Entonces, nomás hay que ir y buscarlo. Todas esas prácticas que van en detrimento de la vida fueron enseñadas por estos seres, perdón, entidades. Luego, Elías, llegó tiempo después, el profeta Elías, y Elías la función que tuvo fue denunciar la adoración a estos falsos dioses, porque ya en el tiempo de Elías ya ellos estaban establecidos, habían creado religiones, habían creado cultos, y bueno, y tenían aquí pues su creencia, ¿no? Y su adoración montada, y Elías vino y denunció la falsa adoración a estos seres, cuando, por ejemplo, si han leído los libros de Reyes, que es donde, en el Antiguo Testamento, que es donde está la historia de Elías, ustedes van a ver ahí cómo él pone a prueba, ¿no? A los sacerdotes de Baal y evidentemente como eran adoradores de falsos dioses, no pudieron, eh, digamos, sostener su creencia y él los degolló. Pero estos sacerdotes de Baal no eran seres humanos, porque algunos dicen que Elías, ¿cómo es posible que Elías era un mensajero de la luz y era asesino? No, a los que él degolló no eran seres humanos, eran entidades en cuerpos humanos haciéndose pasar por sacerdotes para precisamente promover la adoración a estos dioses mayores que ellos que gobernaban en aquella época, con lo que en otro lugar llamaron Anunnakis, Chitauris y de diferentes formas en otros lugares del planeta. Luego vinieron los 4 profetas mayores, todo esto Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. El primero de la imagen es Isaías, Ezequiel y Jeremías después, y el tercero Ezequiel, que es el que tiene la visión.
Ellos se encargaron de denunciar a Jehová, porque todo esto en el pueblo hebreo. ¿Y por qué ellos denuncian a Jehová y por qué nacen allí? Uno de los dioses que llegó a dioses entre comillas, por supuesto, que cayó a este planeta y eligió un pueblo fue Jehová. Ellos cayeron en distintos lugares o se repartieron el planeta en distintos lugares y eligieron pueblos en varias zonas, ¿no? Uno de ellos es el pueblo hebreo, o el pueblo judío, elegido por una de estas entidades llamadas Jehová, o ellos le llamaron así, Jehová. Entonces, fue una religión y un culto que tomó mucha fuerza en la antigüedad, en la época de estos personajes. Recuerden que Israel tuvo incluso un reino, fue casi como un imperio en aquella época, gracias a lo que hizo Salomón, a lo que hizo primero David, Salomón y luego pues los que vinieron. Y eso tomó mucha fuerza en esa zona. Entonces, estos personajes o estos profetas encarnan allí para denunciar esa falsa adoración. Es decir, que ahí se está adorando un falso Dios. En estos libros de ellos se encuentra esa denuncia. También estos documentos fueron manipulados, porque si usted va y lee a Ezequiel, Jeremías y ellos, siempre se coloca el nombre de Jehová, como si ellos fueran profetas de Jehová, y la gente cree eso, ¿no? Pero aquí hubo muchas traducciones y manipulaciones bíblicas en el tiempo, donde también allí pues se tocó, ¿no? Esas escrituras para que pensásemos que estos profetas eran de ellos. Luego el cuarto, Daniel, y Daniel fue muy especial porque Daniel, la característica o la misión que tuvo, por así decirlo, es sellar los símbolos del tiempo final. Él fue intérprete. Recuerden que él interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, el sueño de la gran imagen en Daniel capítulo 2 y 3. Y Daniel, con esa condición de intérprete, él también dejó varias profecías como las 70 semanas, la profecía de Daniel 7 de las 4 grandes bestias, del cordero y el cabrito, si mal no recuerdo, del rey del sur y del rey del norte. En Daniel capítulo 8, la del cordero y el cabrito, y la de los dos reyes en el capítulo 11. Todas estas profecías quedaron selladas y guardadas hasta el tiempo del fin, dice él en el capítulo 2 allí. Es decir, que Daniel, como intérprete, o como la condición de intérprete que él tenía, en un tiempo-espacio, esa condición regresaría y los símbolos que él dejó se abrirían en un tiempo final. Y eso comenzó a suceder hace ya algún tiempo, porque además la condición de Daniel como intérprete es una condición interna que tienen los seres humanos, una condición genética de interpretación profética, que en aquella época que él vivió, eso estaba mucho más dormido, porque fue hace más de 2600 años, pero al pasar el tiempo y las experiencias que tuvo la humanidad, eso empieza a aflorar, inicialmente en algunos y luego pues poco a poco en otras personas. Luego ya en el tiempo de Jesús, Nuevo Testamento, llega Juan y Juan prepara el camino para la llegada de Jesús. Juan llamó a los hombres al arrepentimiento. La prédica de él era pues el arrepentimiento de los corazones, corregir la senda y dar frutos de ese arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento es reconocer mis errores. Voy a ponerlo en estos términos sencillos. Revisarme, revisar mi corazón, revisar mis pensamientos y reconocer mis errores. Luego, corregir la senda, es decir, cuáles son las acciones que yo voy a hacer para corregir esos errores. Porque muchas veces nos quedamos, ay, sí, yo soy medio lujurioso, yo soy medio egoísta, yo soy medio grosero y bueno, que pues sí, tengo que ver qué hago porque esto no está bien. Y nos quedamos ahí. Pero el corregir la senda es yo sentarme, luego de haber reconocido, sentarme o ponerme a pensar cómo es que yo voy a generar un plan personal para corregir esos errores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y hay herramientas, existen herramientas espirituales dejadas por los hombres de las estrellas que precisamente son para ayudarle a la humanidad a salir de ese pozo, ¿no?, en que nos han metido
y poder hacer procesos de transformación. Y dar los frutos de arrepentimiento es el efecto, ¿no?, de haberme arrepentido y corregir la senda. Es el resultado que yo voy a ver, es el hombre nuevo. Y esa condición de preparación, de trabajo interior a la que llamó Juan, es la que me permite recibir al Cristo. Por eso esa es la mecánica, porque el Cristo es una fuerza superior que contiene el ser humano por dentro. El Cristo es cuando el hombre retoma su identidad original en la creación. Ya eso vino Jesús. Jesús encarnó en ese tiempo-espacio hace 2000 años para mostrarnos la imagen del hombre perfecto, es decir, la forma en que Jesús pensaba, la forma en que Jesús hablaba, la forma en que Jesús caminaba, la forma en que Jesús, es decir, la forma en que Él se manifestó en toda su plenitud, es la imagen perfecta y original del hombre universal. Es decir, en los lugares donde reina la luz, donde no ha habido oscuridad, donde viven humanidades en paz y armonía, la forma en que todos se comportan es la forma en que Jesús se comportaba o la forma en que Jesús era. No sé si me hago entender. Entonces, eso que Él mostró es para que la humanidad viese un parámetro o una medida a la cual nosotros deberíamos llegar. Eso es lo que él mencionó cuando decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa el que cree en mí? No es el que tenga una creencia de ir a una iglesia y decir, yo acepto a Jesús en mi corazón y creo en Él y me salvé. No. Cuando Él habla del que cree, no es solo creencia, es crear. El que cree una condición nueva, un hombre nuevo, como el que yo le mostré, aunque esté muerto en las capas del mundo, del vicio, de las emociones, de la destrucción, si se transforma, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto en el mundo, vivirá, porque se habrá transformado. Entonces, ¿cómo así que vivirá? Si yo digo, no, pero ¿cómo así que viviré si yo estoy vivo? Yo respiro, yo camino, yo hablo. ¿Sí? Estamos vivos biológicamente estamos vivos, pero nos falta revitalizarnos espiritualmente. Nos falta que volvamos a la vida universal, porque la forma en que vivimos en este planeta no es la forma en que se vive en el universo. Aquí vivimos en un caso atípico, muchachos. Aquí vivimos en una condición antinatural. Y a eso es lo que el plan profético llama a la humanidad, a que despertemos a ese nuevo tiempo que se avecina. Entonces Jesús nos mostró esa imagen del hombre perfecto para que nos guiáramos de él. Y luego, cuando él viene, deja el mensaje y bueno, mensaje que ha sido uno de los mensajes más manipulados por la iglesia, que es el de Jesús, desafortunadamente, pero a pesar de eso se ha mantenido la esencia de lo que él quiso transmitir. Luego los apóstoles que él llamó en su momento fueron los encargados en esparcir ese mensaje. Inicialmente ahí donde ellos vivían, pero cuando llega Pablo de Tarso, ese mensaje pues viajó más allá de las fronteras de Israel y bueno, y se esparció por todo el mundo. Esa fue la misión de ellos. Y luego hay dos personajes que ustedes ven allí, que son Simón Bolívar y Sucre. Fueron dos de los libertadores que se levantaron en América Latina por allá en los años 1800. ¿Y qué tienen que ver ellos con todo esto que estamos hablando? Bueno, ellos fueron los encargados de preparar o de iniciar la preparación del lugar donde se daría la esperanza al final del tiempo. Y estoy hablando de América Latina. Bolívar y Sucre no eran militares o simplemente militares como la historia cuenta. Ellos dejaron un legado de levantar, de libertad, pero también dejaron ese legado espiritual. Si ustedes leen a Bolívar y a Sucre, se darán cuenta que traían otra condición. Evidentemente, por el contexto de la época, ellos tuvieron que, digamos que,
realizar acciones militares en muchos momentos para poder traer la libertad a estos pueblos. Y hubo muchas batallas a espada, pero así fue que se forjó y se permitió que se forjase la libertad en aquella época, porque al igual que sucedió con Elías, muchos de los personajes que ellos asesinaron con espada no eran seres humanos, eran agentes de la invasión que desde 1400, la invasión que llegó al planeta hace cientos de miles de años, llegó a América Latina en su etapa, digámoslo así, en su etapa final desde 1492. 14 de octubre de 1492 llegó la invasión a América Latina, comandada por Cristóbal Colón y sus hordas de oscuridad. Asesinaron a nuestros pueblos y quisieron establecer, bueno, quisieron no, establecieron su sistema de control de 4 poderes también en estas naciones. En algún momento les entregaremos una información hablándoles de cómo era esa vida en América Latina antes de 1492. Porque a diferencia de otros continentes donde estas entidades de oscuridad cayeron y eligieron pueblos, en América Latina fuimos visitados en tiempos antiguos por seres extraterrenos, pero de la luz. Entonces, aquí los pueblos ancestrales hablan de otros visitantes, ¿no? Viracocha, Quetzalcóatl, Gucumax, Bochica y muchos otros que instruyeron a nuestros pueblos. Les enseñaron conocimientos espirituales, conocimientos de la naturaleza, del universo, conocimientos de la siembra y muchas otras cosas que dejaron un legado espiritual distinto. Luego, al pasar el tiempo y al llegar estos personajes, bueno, antes de 1492 ya habían llegado otras culturas y se había empezado a mezclar ese legado con ya otras enseñanzas tergiversadas y luego pues remató la llegada de Colón y se terminó estableciendo el sistema también en este lugar. Pero a los años 1800, como les decía, Bolívar y Sucre sentaron unas bases de esa necesidad de libertad espiritual en América Latina. Y ahora vamos a ver eh, cómo, cómo ellos en símbolos prepararon este lugar, ¿no? Tiempo del fin, bueno, es lo que muchos se preguntan al ver los acontecimientos actuales. Y hay muchos anuncios como el que ya hablábamos de Daniel, de la gran imagen, y hablábamos del poder económico representado en la cabeza de oro, su pecho y brazos de plata, que son las religiones. ¿Por qué el dinero está en la cabeza, representado en el oro y está en la cabeza? Porque la humanidad piensa y vive por el dinero. Nosotros rara vez hacemos algo sin pensar en que vamos a tener un beneficio económico. El ser humano constantemente está pensando en el dinero. Todos los días tenemos que trabajar, por eso todos los días hay que pensar en el dinero. Y ahí nos domina, ¿no? en la cabeza. ¿Por qué en los pechos se ubica la religión? Los pechos y brazos de plata. Porque en el pecho está el corazón y el corazón siempre se ha asociado a la espiritualidad. Y ahí, en esa zona, es donde se ubica el poder religioso. Vientre y muslos de bronce, el poder político o la política mundial. La política maneja las pasiones y el hambre de los pueblos, por eso está ubicado ahí en el vientre. Y por último, las piernas de hierro, las guerras o el poder militar y el tiempo cumplido. El poder militar de hierro, las piernas firmes del poder militar. Y bueno, ya a lo último, los pies de hierro y barro cocido, la mentira del orden, apoyada por sus medios de comunicación. Esta aleación de barro y hierro es una aleación débil, eso no cuaja, eso no pega. Es decir, que los 4 poderes están sustentados en algo muy débil, que es la mentira. Es decir, que cuando el conocimiento de la verdad, que es la piedra que golpea en los pies de la imagen, y es un conocimiento no cortado por mano humana, es decir, que viene de las estrellas, la piedra viene del cielo y pega en la mentira y derriba la imagen. En uno de los símbolos
podemos interpretar que es el conocimiento estelar que ha llegado al planeta para desmenuzar esa mentira. Porque lo primero que el ser humano tiene que hacer para construir o crear más bien una condición nueva dentro de sí es que eso tiene que morir inicialmente por dentro. Y morir no quiere decir que deje de trabajar, morir no quiere decir que pues deje de comprar las cosas que necesita. Morir al apego económico, morir a la creencia ciega de las religiones que no han entregado respuestas, morir al poder político y la corrupción, porque decimos, no, esos políticos son corruptos, pero yo soy corrupto en mi casa, yo soy corrupto con mi cuerpo, yo soy corrupto con mis pensamientos, yo soy corrupto con el vecino porque le propongo un negocio donde pues le digo que vamos a ganar por igual y resulta que yo gano más que él y le miento, ya hay corrupción. Y señalamos al político que también es corrupto, pero si el hombre no se transforma, no tiene autoridad para exigir. Y el poder militar también tiene que morir porque a veces somos abusivos en nuestras familias, somos autoritarios, somos violentos. Y la violencia no tiene que ver con maltrato físico solamente, hay maltrato psicológico, maltrato emocional. Entonces todo eso tiene que caer dentro de nosotros para que esa piedra por dentro, que también es el Cristo, se levante, como ese nuevo monte que debe llenar toda esta tierra. Entonces, eso anunció Daniel, que esos poderes estarían en pie sobre el final del tiempo, pero que la esperanza sería esa piedra. Y como la profecía es dimensional, aquí les hablé de una interpretación externa e interna. Bueno, aquí está la piedra de la que hablaba ahorita. Entonces les decía que la profecía es dimensional. Una de las condiciones dentro de lo que es dimensional es que se cumple por fuera, externamente, y también dentro del hombre. Tiene esa característica también. Ahí está gráficamente, pues lo que les decía, la destrucción de esa imagen. En América Latina, como les mencioné al final, cuando mostramos todos los profetas, es el lugar de la esperanza, es el lugar de la promesa. La segunda venida quedó cifrada en el siguiente mensaje que entregó Jesús cuando dijo que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí dejó codificado Jesús dónde sería el lugar de la segunda venida o dónde iniciaría ese proceso. La primera venida fue en Oriente, como el relámpago que sale del Oriente y se muestra hasta el occidente, Occidente, América del Sur, así será la segunda venida. Entonces, ¿por qué América del Sur? Bueno, una de las cosas que cifró también el mensaje de Jesús fue el tema del bautizo. Recuerden que cuando él se bautizó con Juan ahí en el Jordán, arriba en los cielos apareció un símbolo que es el símbolo de la paloma que se identifica en Mateo 3:16 en su bautizo. Ahí está la cita, y después de que él fue bautizado, subió luego, y aquí los cielos fueron abiertos, y se vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí hay un símbolo que se posó sobre Jesús para mostrar quién era el hombre, quién era el ungido que iba a llevar la misión a cabo en ese momento en su primera venida. Por eso fue que Juan, cuando lo bautiza y se muestra la paloma sobre él, esa fue la señal que anunció que este era el hombre, Jesús de Nazaret. Eso quedó cifrado ahí, es decir, que así como se dio la primera venida con ese símbolo de la paloma también anuncia dónde es el lugar donde se preparará o iniciará ese proceso de segunda venida. Y esa labor la llevaron a cabo Bolívar y Sucre, entre muchos otros, por supuesto. Las palomas, en el nombre científico, componen la familia de colúmbidos. El nombre científico de la paloma bravía es Columba livia. Ese es el nombre científico de la paloma. Entonces, el sueño de Bolívar era la Gran Colombia o Columbae. El nombre de Colombia no viene de
Cristóbal Colón. No viene de Colón, viene de Columbae. Y Columbae significa paloma. Recuerden también el nombre del caballo de Bolívar, que era Palomo, se llamaba el caballo de él. Palomo, ahí está el símbolo también. Y el símbolo de la paloma se presentó en muchos aspectos también de la vida de Jesús. Cuando él entró al templo y echó a los campistas, entre ellos los que vendían palomas. También la paloma es un símbolo de la luz y de esperanza cuando en el diluvio, luego que pasa el diluvio, Noé primero envía un cuervo y el cuervo no regresa, ¿no? Envía el cuervo para que encuentre tierra firme, lo envía y no volvió. Pero cuando envía la paloma regresa al arca con una ramita y esto era un símbolo de esperanza de que encontró tierra firme. Entonces la paloma siempre ha estado asociada con el mensaje de la luz. Otro enlace es que en la antigua Grecia hay una historia que habla sobre las Pléyades y le llamaban a las Pléyades las 7 hermanas, que son 7 estrellas principales, recuerden cuando hablamos de eso. Y esa leyenda dice que Zeus las convirtió en palomas, Zeus hablando pues de Dios, ¿no? Para ellos Dios era Zeus, pero llevándolo al contexto original, el creador las convierte en palomas para que puedan huir y volar de la persecución que les tenía el cazador. El cazador es Orión, la constelación de Orión, que tiene forma de un guerrero, no un cazador. Y recuerden que les dije que de esa constelación, más exactamente el cinturón de Orión, era donde venía parte de las razas extraterrenas regresivas o negativas que cayeron al planeta Tierra. Es decir, esta organización oscura ha perseguido a las Pléyades y nosotros hacemos parte de las Pléyades. Ellos son nuestros perseguidores. Entonces, en el símbolo de la historia, el creador convierte a las Pléyades en palomas, es decir, les da alas para que se eleven por encima de la manipulación del dragón. No sé si ahí me captan la idea. Entonces, ese es otro símbolo también que muestra que el mensaje estelar de las Pléyades está asociado a la paloma. Y la paloma está asociado al Espíritu Santo o al Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu que llaman ahí no es más que el mensaje estelar que viene a traer una esperanza a la humanidad. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero os dejaré otro consolador. Y ese consolador es el Espíritu de verdad que el mundo no tiene, pero vosotros sí tenéis. Y ese Espíritu de verdad es el mensaje de vida que llegó al planeta Tierra a través de mensajeros en los distintos tiempos que trajeron ese mensaje de la paloma, ese mensaje espiritual. En otro documento apócrifo, esto está en el Apocalipsis de Elías. Sí, Apocalipsis de Elías dice cómo será la segunda venida en símbolos, dice que el ungido, el Cristo en su segunda venida, vendrá acompañado de un gran palomar, es decir, como rodeado de palomas. Pero no es que sea literalmente el ave, sino estamos hablando de naves, de Pléyades, un proceso extraterreno. Y esto, por supuesto, en otras oportunidades lo vamos a profundizar. El plan profético es extraterreno, eso ya se los he venido compartiendo y tiene que ver con las Pléyades, quienes son los que han traído ese mensaje. Y el mensaje de Jesús tiene que ver con ese mensaje extraterreno que llegó al planeta. Está ligado el Cristo, el mensaje de Jesús, con el tema profético y con el contacto pleyadino al planeta Tierra. Entonces Bolívar le llamó a estas tierras la Gran Columbae, logró unir esas 5 naciones, creó esta gran nación. Es decir, que sobre América Latina, entendamos el símbolo, se posó el espíritu de la paloma con la Gran Columbae, se posó sobre estas tierras. Y eso quedó codificado como el lugar donde se iniciarían los acontecimientos finales y donde se ejecutaría la esperanza final para el despertar de la humanidad. Por eso es que no es casualidad, muchachos, que nosotros aquí, latinos, estemos hablando de esto.
No quiere decir que en otros lados, en otros continentes no se hable. Sí, claro, se ha hablado, pero aquí en América Latina es donde inicia, donde despunta el proceso. Eso acompañado de una condición genética, gracias a la mezcla que hubo desde 1492, donde se mezclaron las razas y surgió la raza latinoamericana. Y eso creó una condición distinta genéticamente hablando. Pero eh, hoy no es ese tema. Seguimos hablando entonces de la profecía. Y bueno, más símbolos, el tema también del manto del iris, y venía envuelto del manto del iris, que es la visión que tuvo Bolívar cuando vio pues al dios de Colombia, ¿no? Cuando vio al dios de Colombia, tuvo esa visión y él la escribe. Dice que venía envuelto del manto del iris, era el dios de Colombia que me poseía. Él le llamó esto el delirio, o se le llamó el delirio allá en Chimborazo. Y esto se enlaza con lo que dice Apocalipsis 10:1 cuando dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro. Era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Entonces el símbolo del arco iris, recuerden que el arco iris también aparece en el trono de Apocalipsis 4. Bolívar tuvo esa visión del manto del iris y Apocalipsis 10 habla del arco iris sobre su cabeza. El arco iris es un símbolo de vida. Por eso aquí el estandarte de las tierras del Tahuantinsuyo, como se conocían antes de 1492, era el huipala. Esa bandera, bueno, no es una bandera, es un estandarte, un símbolo de nuestros pueblos que tiene los colores del arco iris, que hoy en día se utilizan para representar otros movimientos ajenos a todo este plan y ajenos al plan de vida. Entonces, el arco iris, si ustedes recuerdan en el Génesis 9, es el símbolo de la unión entre las jerarquías eternas y el hombre terrestre. Dice: pondré el arco iris en el cielo como señal del nuevo pacto entre Dios y la humanidad terrestre, es decir, entre las jerarquías universales que han venido a la tierra y el hombre terrestre. Entonces, es un símbolo de esperanza, es un símbolo de vida, el arco iris. Entonces, también el arco iris es el pensamiento transformado. Por eso dice, con el arco iris sobre su cabeza, un pensamiento de vida. Pero también el arco iris tiene que ver con los tres colores primarios pues, con los colores que uno, al mezclarlos, surgen los demás colores, ¿no? Los que saben de pintura y manualidades y todo este tema, pues sabrán que es así. Y si vemos los tres países que están en la cabeza de América Latina, por eso dice, con el arco iris sobre su cabeza, aquí estoy tocando ya otra dimensión de la interpretación, en la cabeza del continente americano, de América del Sur, está coronada por tres países que son Colombia, Venezuela y un poquito más abajito Ecuador. Están los tres ahí pegados, ¿no? Y estos tres países tienen una característica y es que tienen la misma bandera, los mismos colores. Es decir, que ahí se ve también el símbolo del arco iris en estos tres países con sus tres banderas. Ahí se refractan los demás colores. Y otra condición que tienen que les une es la que dice Juan 17, 22, 23. Yo les he dado gloria que me diste para que seamos uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La gloria es la unidad. En los tres signos nacionales de estos países se menciona la palabra gloria. Ahí está. Los que hayan escuchado alguna vez el himno de Ecuador o de Venezuela y el de Colombia sabrán que es así. Si no, pues es muy fácil hoy en día conseguir esos himnos para escucharlos, ¿no? Ahí está como dicen en cada uno de ellos: oh gloria inmarcesible en el colombiano, gloria a ti en el ecuatoriano y gloria al bravo pueblo en el himno venezolano. Es decir, que no estamos hablando que estas son tres naciones elegidas por un Dios, no. Estamos hablando del legado que dejaron Bolívar y Sucre junto a muchos hombres, que preparó los símbolos para demarcar el lugar donde comenzaría y despuntaría la esperanza. Estamos hablando de profecía. No quiere decir que los colombianos, ecuatorianos y venezolanos seamos superiores al resto del mundo. No, no. Todo lo contrario. Si asumimos
y entendemos este plan, tenemos más bien una responsabilidad de entregar esperanza a los demás pueblos de la tierra. Y la esperanza no solamente es que podamos hablar de esto, sino que si ustedes notan, el continente americano es rico en tierras, en elementos, en alimentos, el oxígeno, en agua. Es decir, es un continente que tiene todas las condiciones naturales de vida para que una humanidad superviva. Aquí la tenemos. Si usted va a otros lugares, hay continentes que esa condición la han perdido por ese famoso desarrollo industrial, tecnológico, militar, que ha generado un deterioro de esas tierras en otros lugares. Si vamos a África, su gran mayoría es árido. Y si vamos a otros continentes, no se dan todos los pisos térmicos o no se dan todos los alimentos que aquí se dan. Entonces, es un continente que tiene una ubicación geográfica, estratégica muy buena y por eso es el continente de la esperanza. América Latina como continente de la esperanza. Y por esto, por esta condición, con esto termino esta segunda etapa, fue que a los años 70, en los años 70 se dio un contacto extraterreno precisamente en América Latina por parte de seres de las Pléyades, ese contacto final, ¿no? Uno de los contactados, el ingeniero en telecomunicaciones Enrique Castillo Rincón, que escribió 2 libros donde plasmó ahí ese contacto, OVNI Gran Alborada tomo 1 y 2. Él ya murió en el año 2013, pero desde el año 70 más o menos empezaron estos contactos hasta el año 76, si mal no recuerdo. Y a él le entregaron muchos mensajes, muchos documentos que en la medida que vayamos recibiendo las conferencias y charlas, los iremos compartiendo con ustedes. Entre ellos profecías. No solamente se contactó a él, ¿no? Se contactaron a muchos hombres, principalmente en América Latina y en algunos otros países se entregaron mensajes. Por ahora lo que se tiene es la información que le entregaron a él, una información valiosísima para comprender todo este entramado de este plan que la primera entrega hemos ido compartiendo con ustedes. Y una de las cosas que vamos a hacer en el tercer compartir es estudiar una de las profecías que le entregaron a él, que es la profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo. ¿Y por qué vamos a estudiar esa? Porque eso tiene que ver con lo que está ocurriendo actualmente sobre el planeta Tierra. Entonces, a él le entregaron La lógica de la lógica, un documento muy importante para estudiar. También lo vamos a compartir con ustedes. Otras profecías, ya les hablo ahorita, la profecía del país del norte del sur, la profecía del devenir, y muchos mensajes por parte de los hombres de las estrellas y diálogos que él tuvo con ellos muy interesantes y muy enriquecedores que entregaron herramientas espirituales, que la idea también es compartirlas con ustedes. Entonces, esta profecía de los 9 tiempos, como su nombre lo indica, tiene 9 etapas, 9 cápsulas, 9 periodos determinados por señales. Y esto describe los acontecimientos que ocurrirían en la etapa final del mundo, ¿no? No del planeta, del mundo. Cómo se irían desenvolviendo y qué señales habrían. Entonces, esto se dio, como ya les dije, en los años 70 y precisamente en el lugar que desde los años 1800 Bolívar y Sucre y todo el mensaje de los profetas y mensajeros anteriores, el mensaje de Jesús, fueron preparando a la humanidad y en este caso un lugar especial para que se iniciara la etapa final de ese plan. Por eso estamos hablando aquí en esta última parte de lo que sucedió en América Latina desde Bolívar y cómo se dieron los símbolos para que se dieran estos eventos. Y ese contacto reconfirma, ¿no?, que el lugar de la promesa es América Latina.